Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Psicodeporte Academy. Hoy es lunes 29 de junio de 2020. Yo soy Saúl Alcaraz y tenemos, como siempre, en el otro lado, también en YouTube, a Aritz Olagoy. Aritz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Saúl. Muy buenas tardes. Dispuesto a afrontar un nuevo video podcast más y también con ganas de escuchar a nuestro invitado. Como os decíamos, para aquellos que escucháis el podcast en iVoox o en Spotify Podcast, recordaros que tenéis disponible también el vídeo y, como dice Aritz, hoy tenemos el placer de escuchar a Óscar de Paula, actual seleccionador cadete de baloncesto de la selección catalana. Nos va a dar su punto de vista de cómo él trabaja habitualmente el desarrollo de sus jugadores. Antes de ser seleccionador había tenido un recorrido súper productivo a nivel de categorías formativas, entonces nos va a dar su punto de vista y, como hicimos también con el episodio de Isaac Fernández hace ya unas semanas, vamos a dar nuestro contrapartida, nuestro punto de vista como psicólogos del deporte de todo lo que Óscar aplica en su día a día como entrenador. Antes, sin embargo, antes de pasar a la entrevista con Óscar, Aritz, podemos recordar, si te parece, nuestras redes sociales porque creemos que va a haber también mucha interacción en esa línea. Sí, nos pueden conectar a través de redes sociales en @psicodeportea y nos encontrarán en Twitter, Instagram y Facebook. Y también, si buscan Psicodeporte Academy en el buscador de YouTube, encontrarán nuestro canal con nuestros vídeos y con el video podcast como este que estamos grabando. Y por último, si quieren aprender más sobre psicología del deporte y mejorar como entrenadores y entrenadoras, lo pueden hacer en nuestra academia online para entrenadores y entrenadoras, suscribiéndose en psicodeporte.academy. Y hoy, como decíamos, venimos a escuchar a Óscar de Paula. Hablaremos con él el desarrollo de jugadores y jugadoras. Vamos a hablar primero de una aproximación genérica, casi filosófica, de cómo él entiende este desarrollo del jugador, de la mejora del jugador. Vamos a hablar también de qué herramientas pone en práctica habitualmente para ayudar a que el jugador crezca y se desarrolle. Y también comentaremos aspectos de cómo gestiona él su staff, su equipo técnico, para que ayude también a ese crecimiento de jugadores y jugadoras. Vamos a escucharle. Estamos con Óscar de Paula, entrenador de baloncesto. Óscar, encantados de que estés con nosotros hoy en el podcast de Psicodeporte Academy. Buenas noches y muchas gracias a vosotros por invitarme. Muy agradecido y con muchas ganas. Óscar, venimos a hablar de un tema hoy realmente muy interesante, que es el desarrollo del jugador. En tu caso lo vamos a aplicar al baloncesto, pero yo creo que todo lo que nos vas a explicar hoy es casi todo, como mínimo, trasladable al desarrollo de cualquier deportista, ¿no? Del trabajo de acompañamiento que puede hacer el entrenador. Usaremos el baloncesto para ese fin de explicar los ejemplos, etcétera, pero yo creo que gran parte de lo que nos vas a compartir hoy va a ser súper aplicable a otras áreas y que creo que será muy interesante, no únicamente para entrenadores de baloncesto, sino también de otros contextos deportivos. Empezamos, si te parece, Aritz, siempre, como siempre, explicando un poco el currículum de Óscar, una persona que es referente en la formación en baloncesto a nivel estatal, pero si alguien no lo conoce, que sepa 4 detalles de ese currículum. Sí, un currículum amplio. Ha pasado por multitud de clubes en Cataluña: Montcada, Hospitalet, Sese, Sant Pere, Círculo Catòlic de Badalona, UESC, el Juventud de Badalona, que seguramente la mayoría de nuestros oyentes tendrán como referencia y conocerán. Y además es seleccionador del cadete de Cataluña y formador incluso de la Federación Catalana de Baloncesto y persona importante y clave en cuanto a formación en baloncesto a nivel estatal. Y en cuanto a los estudios, es licenciado en Magisterio y Educación Especial. Y un crack, si me permites, Óscar, sí, de las nuevas tecnologías también. ¿Algo más que nos dejemos en ese currículum? Creo que no, creo que ha sido bastante completito la investigación. Investigación, como sabes, con tu punto de vista, como siempre. Como decías antes de empezar, vienes a pasártelo bien, nosotros también, porque es un tema realmente que nos apasiona mucho como psicólogos del deporte, y el hecho de tener con nosotros hoy y dando tu punto de vista más de día a día y poder dar nuestra pequeña contrapartida como psicólogo del deporte, viendo un poco lo que está pasando ahí, qué procesos están sucediendo, etcétera, nos parece súper interesante. Lo que haremos, si te parece bien, va a ser unas primeras preguntas de calentamiento más genéricas y luego ya entramos directamente al lío. Estas preguntas también ayudarán a, si alguien no te conoce, pues que también tenga algunas ideas de quién es Óscar, el Óscar entrenador, ¿no? La primera de ellas, te la disparo así sin mucha demora. ¿Un entrenador referente o entrenadora referente para ti? Un entrenador referente...
Bueno, siempre he sido una persona que me ha gustado mucho, he tenido la gran suerte de que me he podido desplazar y he podido ir a ver muchos entrenos, ¿no? Entonces yo era de los que aún iba a ver entrenos de Miquel Nolis y Miguelito López Abril al Picadero, allí en Barcelona, ¿no? Y veía gritar a Miguelito como gritaba, ¿no? Y a Agustí Cuesta, ¿no? Y decía, hostia, están siempre enfadados, ¿no? No puedo decir que han sido referentes míos, pero sí que han sido personas que me marcaron muchísimo, ¿no? Porque el hecho de ir a verlos entrenar cuando yo era un chico muy joven, porque era un pipiolo y me gustaba, tenía muy claro que me gustaba mucho entrenar, pues me marcó, ¿no? Luego ya cuando te metes un poquito más en esto del baloncesto, ya tienes referentes, bueno, pues como Xavi Pascual o como Obradovic, ¿no? Que son dos referentes, dos grandes entrenadores y dos grandes referentes, que dices, ostras, si me tuviera que fijar en alguien, ¿no? ¿En quién me fijaría, ¿no? Pues por su ética de trabajo, por su carácter, por su personalidad, pues me gustan los dos y son bastante diferentes, creo, entre los dos. Siguiendo hablando de entrenadores, ¿de qué entrenador o entrenadora has aprendido más? Buah, pues la verdad es que yo he tenido la gran suerte de que mi padre ha sido entrenador, ¿no? Entonces, no lo sé si he aprendido mucho de él, pero yo recuerdo cuando era pequeño, ¿no? Pero pequeño es que empezaba a caminar, que mi padre hacía las reuniones de entrenadores en casa. Entonces, claro, yo lo único que me acuerdo es que cogía las olivas y me las comía todas, ¿no? Pero, claro, ya que estás allí, pues aprovechas y escuchas. Y cuando mi padre, pues, entrenaba al senior, pues yo estaba allí. Y al final te empapas muchísimo, ¿no? Y no me atrevería a decir un solo entrenador, ¿vale? Porque en cada época y en cada club donde he estado siempre he tenido a alguien donde aprendo algo, ¿no? Siempre pienso que en toda conversa siempre sacas algo, ¿no? Y intento que toda conversa se convierta en un ganar-ganar, en un win-win, ¿no? Y de que vosotros, por ejemplo, de esta conversa ganéis algo, pero yo estoy seguro que ganaré algo y aprenderé cosas que ni me había planteado antes de empezar esta conversa, ¿no? Es un enfoque muy interesante, realmente. De hecho, compartimos contigo plenamente, tanto Aritz como yo, creo, ese enfoque de la vida. También te he hecho el hecho de compartir con vosotros y de ganar de esa experiencia, pero creo que para un entrenador el enfocarse de esa forma es muy importante, ¿no? O sea, el querer sacar cualquier cosa positiva o aprendizaje, aunque sea lo que no tengo que hacer, de cualquier interacción o de cualquier conversación, creo que es indispensable. Una norma indispensable, justamente ya que uso esa palabra, una norma indispensable en cualquiera de tus equipos. Siempre he pensado que está la constancia, el compromiso y el carácter, las 3 Cs que le llamo yo, ¿no? Mis equipos se destacan por ser constante en todo lo que hacen, por el carácter que imprimen en todo momento en el juego y bueno, constancia, el carácter ya lo he dicho y la otra que he dicho es constancia, compromiso. Y el compromiso tanto con los compañeros como con el cuerpo técnico como con ellos mismos. Ya hemos visto en tu currículum que es extenso y sobre todo que has entrenado en diferentes equipos. De todos los momentos que has vivido como entrenador, ¿cuál definirías alguno como el mejor momento? Bueno, de la misma manera que tengo buenos momentos, por ejemplo, tengo muy grabado, ¿no? Cuando yo estoy entrenando en un club pequeño de Moncada y me llaman del CB Hospitalet y piensas, ostras, estoy en Moncada, tengo que ir hasta Hospitalet, ¿no? Y es toda una aventura. Coger la ronda a las 5:30 de la tarde en Barcelona es una aventura inimaginable, ¿no? Y paso 6 años, de hecho es el club donde más tiempo he estado, ¿no? Y le tengo mucho cariño al CB Hospitalet, pero luego también tengo mucho recuerdo. Y cuando llegas a Campeonato de España con un CB Hospitalet también tienes muy buen recuerdo, pero luego tengo un recuerdo muy especial es en Sant Cugat, ¿no? Cojo el equipo que lo deja un gran entrenador como es Joan González, deja el equipo en Navidades y lo cojo yo. Un equipo que había empezado a ganarse las fases en preferente y bueno, y acabamos quedando entre los 10 mejores equipos de España. Con un equipo de Sant Cugat, de los 12 chavales, 10 nacidos en Sant Cugat, 2, uno de Sabadell y el otro de Manresa, y para mí fue un momento memorable. Si nos fuéramos al otro lado, de la otra cara de la moneda, ¿cuál sería el peor momento que has vivido como entrenador? Tuve quizá mi último año en Sant Josep, ¿no? Que cogí el senior A en Copa Cataluña y el senior venía además de jugar la final A4, creo que de ganarla para subir a Liga EVA, no subió por dinero, el equipo se deshizo,
Nosotros tuvimos que recomponer el equipo, precisamente estuve en ese equipo con Marc Guillem, y bueno, cuando tú recompones un equipo que viene de lo más alto, tienes muchos números de que te la puedas pegar, ¿no? Y en cuanto a la gestión, quizá era muy joven, ¿no? Pero la gestión de los jugadores y del equipo que hice en ese momento, como los resultados, ¿no? Me parece que fueron 7, 8 partidos que perdimos de menos de 2 puntos. Esto es el tema de la pelota de tenis, ¿no? Que puede ir hacia un lado o puede ir hacia otro. Pues lo mismo. Fue más que una experiencia para olvidar, fue una experiencia dura y que me formó muchísimo como entrenador, ¿no? Porque me hizo endurecerme muchísimo. Y en esa línea, ¿qué aprendizaje hiciste de esa situación? Me decías, aprendiste mucho. ¿Nos podías explicar qué? ¿Alguna cosa que sacaras justamente de ese momento? Gestión de personas, cómo gestionar. Al final trabajábamos en un equipo con diferentes edades, por ejemplo, y no se les tiene que tratar a todos por igual, ¿no? Aparte de no tratar a todos, no más que a todos por igual, sino que aprendí a que se tiene que personalizar. Se tiene que personalizar, te tienes que meter un poco en el contexto de cada persona, de cada realidad. Cada jugador es un mundo. Estaba el jugador que se quedaba sin trabajo y venía pues enfadado porque no tenía trabajo y la pagaba con el jugador joven que no entendía porque no tenía sus minutos, y bueno, todo este conjunto de egos y de personalidades, pues para mí fue un aprendizaje. Bueno, hice lo que yo le llamo hacer la mili, la hice este año en Sant Josep de Badalona, ¿no? De hecho, es una espinita clavada que tengo, ¿no? De no haber tenido mi última experiencia en senior, un poco de mejor de sabor de boca. Si le preguntáramos a cualquiera de tus equipos que te definieran con una palabra, ¿cuál sería? Yo creo que o dedicación o entusiasta, ¿no? Porque yo creo que soy una persona que le pone mucha pasión a todo lo que hace y entusiasmo, ¿no? Y no sé hacer las cosas a medias, no tengo ese problema, ¿no? Con mi mujer siempre lo hablo, ¿no? Que si me meto en algo, me tengo que comprometer mucho porque cuando hago las cosas me dedico al 150, al 200%, y además soy bastante perfeccionista y me gustan las cosas hechas al detalle, ¿no? Y ya que lo hacemos, pues vamos a hacerlo bien, no podemos hacer las cosas a medias. Sí, yo creo que es la única forma que entendemos también Aritz y yo de hacer las cosas, y que te entendemos perfectamente. Entendemos, bueno, desde mi punto de vista como mínimo, la dificultad a veces de gestionar justamente eso cuando te metes en muchas cosas de forma paralela, ¿no? Que también Exacto. Yo creo que... Porque también al final tienes que... La vida un poco pues te enseña a priorizar, ¿no? Pero llega un momento que dices, he cogido esto, y todo lo quiero hacer bien, y dices, y no tengo tiempo. Entonces, una de dos, o no duermo, que es lo que normalmente hago, o dejo algo, ¿no? Y no quieres dejar algo, pero entonces, claro, no duermes. Y es cuando, bueno, todo se arrastra un poquito, ¿no? Intento sí que tener una vida muy saludable, hago deporte, mantengo buenos hábitos alimentarios, pero porque pienso, bueno, soy creyente de aquello de mente sana en cuerpo sano, ¿no? Y ayuda justamente a aguantar el tute diario, que eso también es realmente complicado. Si te pidiéramos un libro que crees que te ha ayudado especialmente en tu tarea de desarrollo como entrenador, a crecer como entrenador. Me gustó mucho, creo que es Jugar con el corazón, de Chesco Spar. Chesco Spar me gustó mucho, pero luego tengo libros como Aprender jugando o de Pepe Pedraz, que también está muy bien y te da un enfoque a cómo tenemos que enseñar, ¿no? Y qué maneras hay de aprender, ¿no? Y que el juego es una gran manera de aprender. Canastas Sagradas de Phil Jackson me gustó muchísimo. Bueno, al final, Sueños Robados también me gustó mucho, que explica la leyenda de Dražen Petrovic. Es como todo, ¿no? Para cada momento creo que hay un libro, y me encantaría tener más momentos de leer libros. Quizás soy más de leer papers, de leer artículos, que de leer libros, ¿no? Por la inmediateza que te da poder tener un paper en el móvil, y en un momento de transporte o de bus, pues te lees un artículo que te suma y te aporta muchísimo, ¿no? Me encanta esa lectura, igual que me gustan los libros de relatos cortos o que van por capítulos independientes, me gustan porque me atrapa muchísimo. Y siguiendo con referencias que te han podido ayudar a crecer como entrenador, una película o documental que te inspire o que te haya ayudado en tu tarea como entrenador. Yo siempre he pensado
que es una tontería, pero mi padre de chiquitito, ¿no? Aparte de que soy un fanático de Star Wars, pero esto me ha ayudado poco como entrenador, es que la fuerza nos acompaña en todo momento, pero poca cosa más. Bueno, sí que puedes sacar frases interesantes, ¿no? De la película, siempre lo he pensado, pero cuando era bien pequeñito había una película hecha por Julius Erving, que era Basket Music, que mi padre me la puso, hacía muchos años de esta película, es súper ochentera, pero me marcó mucho Hoosiers. Hoosiers, del Gene Hackman, más que Ídolos, para mí es mi película. De hecho, la banda sonora forma parte de mi teléfono, forma parte del coche y la escucho y aún se me pone la piel de gallina, ¿no? Porque es una película que me gustó muchísimo y me marcó muchísimo. Un clásico total en el mundo del baloncesto, realmente. Sí, un clásico. Vamos a entrar un poquito más ya en el detalle nuestro de psicología del deporte. ¿Cuál ha sido tu experiencia como entrenador con la psicología del deporte como ciencia, digamos, o con trabajo directo que hayas tenido con psicólogo o psicóloga del deporte? Primero ha sido buena porque creo. Entonces yo pienso que lo primero tiene que ser la confianza, ¿no? Y cuando tú tienes confianza y la confianza ves que es bidireccional, ¿no? Que conectas, intento conectar mucho con las personas, ¿no? Y al final es una persona que te va a ayudar, ya no a ti, sino al equipo, ¿no? Y va a ayudar a los chicos o indirectamente te va a ayudar a ti, ¿no? Porque tú también puedes muchas veces necesitar esta ayuda psicológica en determinado momento para superar una presión, para superar un bache, para superar cualquier cosa, ¿no? Entonces pienso que tener una persona que sea un facilitador, ¿no? Un facilitador mental y que te vaya dando ganchos para poder conectar tus pensamientos, tus ideas, pues pienso que siempre que he podido trabajar con alguno, las experiencias han sido buenas. En ningún momento he tenido una experiencia, he trabajado a nivel individual con psicólogos de jugadores individuales que se han puesto en contacto conmigo y los datos que les he podido dar del jugador, que legalmente les puedo dar del jugador, se los he dado y no ha habido ningún problema. Y cuando he trabajado con un psicólogo a nivel deportivo de manera conjunta, creo que ha sumado más que otra cosa, ¿no? Y entrando un poquito ya en el básquet y en tu modo de entender el entrenamiento, el básquet, ¿cuál dirías que es tu filosofía de entrenamiento, las ideas generales que definen la idea de Óscar de Paula? Bueno, como os he dicho antes, ¿no? Aparte de las 3 Cs, están las ideas generales de Óscar de Paula sobre mi baloncesto. Me gustan mucho los equipos intensos, ¿vale? Son muy intensos en todas sus acciones, equipos que son atrevidos, ¿no? Trabajo mucho la interpretación de los jugadores que tengan del juego, porque al final lo que les va a hacer crecer es esa interpretación. El día de mañana necesitamos que los jugadores interpreten de la manera más rápida posible y más efectiva posible, ¿no? Entonces, si tú no trabajas esta interpretación de los jugadores, esto no se va a llevar a cabo, ¿no? Si mecanizamos solamente, el jugador se va a convertir en un grandísimo robot, pero al final lo que quiero es que el jugador se equivoque, pero que reconozca que se haya equivocado e identifique dónde se ha equivocado, ¿no? No sirve de nada que el jugador se equivoque, tú se lo digas y el jugador, para él, eso no es significativo, ¿no? Tenemos que ser capaces como entrenadores de trabajar un poco Me gusta mucho trabajar con la pedagogía de la pregunta, ¿no? Hacerme el gallego, que digo yo un poquito, y siempre trabajar con la pregunta para que el jugador sea capaz de tomar conciencia de la acción que acaba de realizar, ¿no? Y dices, hostia, pero esto no es efectivo. Yo creo que tiene que haber momentos para todo, ¿no? Momentos donde la actividad necesite ser un poco más dirigida, porque tú necesitas sacar rendimiento, pero esto al jugador se lo tienes que poder explicar. Es decir, vale, ahora es momento de sacar rendimiento. Para sacar rendimiento vamos a hacer A más B, que nos va a dar rendimiento y nos va a hacer ganar. ¿Vale? Pero en el momento de hacerte crecer como jugador, vas a tener que interpretar tú lo que vas a hacer. Quizás te equivoques, quizás no te equivoques. Pero está claro que si tú no te dejo experimentar solo un poco, no vas a ser capaz de tener esta autonomía que buscamos un poco los entrenadores, ¿no? Quizás sea el trabajo más costoso. Perdón. Sí, que quizás sea el trabajo más costoso precisamente, ¿no? Ese camino de la pedagogía de la pregunta, de hacer pensar al jugador, ¿no? Que no sea simplemente que haga simplemente lo que le indicas, las directrices que le marques como entrenador, sino que precisamente trate de entender lo que está pasando a su alrededor en el juego para tomar las mejores decisiones posibles, ¿no? Bueno, te hace convertirte en un observer, ¿no? Que le llamo yo. Tú tienes que plantear una situación o un contexto de aprendizaje y saber que allí van a pasar cosas.
Esto te saca de tu zona de confort como entrenador, porque al momento de planificar las correcciones no sabes lo que va a pasar, pero te hace estar doblemente alerta, doblemente observando, para poder observar, para poder analizar, para poder diagnosticar y actuar si es necesario. Porque si el jugador al final saca un rendimiento positivo, aunque no se asemeje a la solución que tú hubieras dado, ¿vale? Tú después le puedes explicar al jugador mediante visualización, mediante memorización, ¿no? De qué ha pasado, ¿no? ¿Qué has hecho y cómo lo podrías haber hecho de otra manera? Al final es hacerle... Y ya no hace falta que seas tú como entrenador, ¿no? Este trabajo creo que ha de ser un trabajo de un equipo técnico, ¿vale? Y me gusta mucho dar roles a mis ayudantes, ¿no? Y cuando empiezo los ejercicios, siempre digo, pues vamos a trabajar esto y Saúl va a corregir mucho o se va a fijar en este determinado aspecto. Aritz se va a fijar en este determinado aspecto y yo voy a estar trabajando en este determinado aspecto, ¿no? Entonces, los jugadores también tienen claro, según quién les hable, hacia dónde va encaminada un poco la corrección, ¿no? Y les ayudas un poco a focalizar de qué estamos hablando y de qué momento, sobre todo, estamos hablando. Yo puedo retomar, porque creo que Óscar has dado 1000 cosas de golpe. Creo que es bueno también que para la gente que nos esté oyendo, es bueno que fraccionemos un poco la información. Digo, y por mi parte me refiero, y creo que has hablado de cosas desde la psicología del deporte con muchísimo sentido, muchísimas de ellas, ¿no? Has hablado, en primer lugar, de la concepción del error como parte del aprendizaje. Y eso me parece que es fundamental, ¿no? O sea, que los errores que una persona hace en su desarrollo le van a seguir permitir a crecer y no concebir el error como algo que metemos la pata y luego pues mereces un castigo, mereces lo que sea, sino que es justamente una oportunidad para aprender de ese error. Luego me ha gustado muchísimo el corregir a partir de la pregunta. Luego una cosa que has dicho muy bien también al final, que es el tener en cuenta el feedback intrínseco del jugador, ¿no? Es decir, el hecho de generar esta reflexión interna del jugador, que no sea un robot, lo decías tú, ¿no? No una máquina que simplemente ejecuta, sino que sea capaz de leer el juego, y eso viene también por la capacidad de generar feedback intrínseco. A veces, yo creo que como entrenadores y entrenadoras somos conscientes de esa importancia, pero nos cuesta a veces un poco generar este contexto que decías tú ahora para que se pueda dar este feedback intrínseco, ¿no? También es cierto que en diferentes etapas de aprendizaje, obviamente ese feedback intrínseco va a ser de un tipo o de otro, va a ser mayor o menor. A lo mejor habrá que ser un poco más directivos al principio para luego intentar generar que el jugador sea capaz de autocorregirse e incorporar esa corrección que decías tú. Y también yo creo que es una cosa muy interesante, que es la parte de la autonomía, ¿no? De dar la autonomía para que el jugador pueda, pues por su cuenta, por su forma de entender el juego, decías tú la parte del vídeo, la parte de memorizar, etcétera, ser capaz de recabar esa información y tener la tranquilidad de que si se equivoca dentro de ese contexto de entrenamiento que está generado justamente para eso, para que se equivoque y aprenda de ese error, pues no tenga ninguna penalización. Te quería preguntar, de hecho tenemos pensado para el final del podcast, pero ya que ha salido el tema aprovechamos, por la parte del staff técnico, de cómo te puede ayudar el staff a eso, ¿no? Tú decías, doy aspectos concretos de feedback, si lo he entendido bien, que de cada uno, o de aspectos que quiero corregir, vaya, a cada uno de los miembros del cuerpo técnico para que puedan trabajar esa zona. ¿Ya es algún tipo de tarea o rol más complementario? Por ejemplo, alguien que se encargue de ciertas tareas de desarrollo del jugador o ciertas funciones, etcétera. ¿Cómo lo planteas habitualmente? Te voy a contestar lo de antes y voy a empalmar con lo de ahora, ¿no? Pienso que lo que tenemos que hacer los entrenadores, los psicólogos, es generar esta cultura, porque al final todo es una cuestión de cultura, ¿no? Una cultura donde el error no se vea como una penalización, sino como una fuente de aprendizaje. Y esto es cultural. Hasta ahora el error se veía como, ay, me he equivocado, me van a, o no me quiero equivocar para que el entrenador no me chille, ¿no? No, esto es cultural. Esto es cultural, te vas a equivocar, seguro. Entonces, yo habrá veces que me enfade, pero ahí intento canalizar también, ¿no? Y el saber el por qué, el cuándo y el cómo, ¿no? Pero que yo soy una persona muy temperamental y elevo mucho el tono de voz, pero muchas veces es para dar o consejos o conseguir ese push que le falta al equipo. Al final era esto, ¿no? Era contestaros la cultura que hemos de generar todos juntos, ¿no? Tanto preparadores físicos, psicólogos y todo lo que rodea al deportista. Y sobre la segunda pregunta que me has indicado sobre el equipo técnico, yo trabajo, a mí si me dieran 7 ayudantes, les daría trabajo a todos, porque me encanta.
¿vale? Siempre digo que contra más gente quiera venir a mis entrenos, mejor, ¿no? Esto ha provocado que en el PDP, que es un sitio donde estoy entrenando este año con minis, tengamos 5 ayudantes. Somos 5 entrenadores con minis en pista y los 5 tienen trabajo. Y ninguno se siente que no tiene algo que hacer. Entonces, al final, esto es... es faena mía, pero ellos tienen que sentirse empoderados, ¿vale? Y sin miedo a que Óscar les corrija. No, es que quiero que lo hagas porque si no, no vas a aprender. O sea, tú vienes aquí a cambio de que yo pueda establecer una conversa bidireccional contigo, ¿no? Yo pienso que un buen feedback es el inicio de una conversa reflexiva. Para mí, un buen feedback tiene que ser el inicio de una conversa reflexiva. Si no hay conversa, no hay feedback. Entonces, haz un ejercicio y después comentamos cómo podemos mejorar tu ejercicio, ¿no? Y pues los entrenadores que vienen, que son gente joven, para aprender y tal, pues les enseño desde a utilizar el iPad como instrumento de vídeo en entrenos, preparan entrenos y mejoramos los ejercicios. Y claro, los chavales, lo que son los jugadores, nos ven tan enchufados que ellos es que están, al final es todo el flow del entreno, fluye y va solo. Y cuando he estado en clubs, desde que estoy en Sant Cugat, Joventut de Badalona y en la selección, lo que hago es a cada entrenador, pues si somos 3 entrenadores, que es lo más normal, ¿no? Primero, segundo, o primero y los dos entrenadores ayudantes, intento que cada uno absorba a 4 jugadores, ¿vale? Y les propongo la figura del mentor, ¿vale? Intentamos primero conocer a los jugadores y después con qué jugadores conectamos más unos y otros. Siempre está el tema del feeling, ¿no? Y, ostras, pues yo conecto más con este. Ostras, pues yo a este le digo las cosas más así. Pues yo creo que con este grupito yo Vale, pues perfecto, ¿no? Pues llegamos un poco a un consenso, ¿no? Tutorizamos y durante todo el proceso, por ejemplo, de selecciones o durante todo el proceso de un año de temporada, vamos estableciendo objetivos a corto alcance y concretos, que el jugador los conoce y que luego, ¿vale? Cada 2 meses, por ejemplo, ¿no? Pues cada 2 meses tenemos una pequeña reunión con aquel jugador y hacemos un repaso de estos objetivos, ¿no? Donde el jugador marca con una A si los ha superado, con una B si no los ha superado y por lo tanto tenemos que redactar otra vez el objetivo para volverlo a hacer, o una C si tiene que repetir entero el objetivo, ¿no? Y trabajamos un poco que el jugador sea consciente de su proceso de aprendizaje. Un poquito. Pero como veis, implico muchísimo al equipo técnico, ¿no? Yo siempre divido los entrenos en la fase dirigida, que es la fase que tenemos en pista, y en la fase no dirigida. La fase no dirigida intento que el jugador aprenda a autoentrenarse, pero le doy el rol al entrenador ayudante que esté por allí, no que corrija a los jugadores, simplemente que si el jugador tiene alguna duda, sepa que tiene a alguien a quien preguntar. Pero no quiero que esté allí corrigiendo y dando feedback. No, quiero que sean los jugadores que aprendan un poquito a hacer este proceso, ¿no? Y como esta, pues tengo muchísimas, ¿no? Me gusta mucho implicar a toda la gente que trabaja conmigo. Y en esta línea, por hacer una puntualización, porque ahí puede ser que haya gente que nos escuche que no conozca el contexto, PDP hace referencia al programa de desarrollo del baloncesto catalán, tiene muchísimas, digamos, escuelas, entre comillas, o grupos, digamos, de tecnificación repartidos por el contexto catalán, y Óscar entendía, y hasta donde yo sé, tú eres el responsable de uno de estos centros de tecnificación, ¿no? De la zona de Barcelona. Por recoger... Dime, perdona. Digo, de la zona de Barcelona, va por zonas. En esa línea creo que has dicho una cosa muy interesante, que es al fin y al cabo entender el desarrollo del ayudante de la misma forma que entiendes el desarrollo de tus jugadores, ¿no? En base a el ensayo-error en cierta forma y esta conversación que tú decías, porque a veces parece que tratamos a unos de la forma diferente a otros y yo creo que en ese sentido tu filosofía es un poco la misma, ¿no? Concebir el error como parte del aprendizaje y el desarrollo, ya sea del equipo técnico, ya sea de los jugadores, lo cual me parece que es muy remarcable en ese sentido. Has hablado del tema objetivos, no sé si Aritz te la cedo a ti porque en psicología del deporte trabajamos muchísimo en bases a objetivos, con lo cual nos encanta que nos cuentes sobre los objetivos, Óscar. Te la paso a ti, Aritz, para que puedas entrar sobre eso. Sí, porque al final me ha parecido súper interesante el hecho de trabajar individualmente con cada jugador y además que el entrenador ayudante de alguna forma repartir los jugadores también en función del feeling que pueda tener el entrenador o el ayudante con el grupo de jugadores.
porque de esa forma, por una parte, estás ayudando con los objetivos a centrar el foco de mejora del jugador y que sepa a qué tiene que prestar atención principalmente o prioritariamente, y además al hecho de poder vincularlo a una persona más o menos con el que se sienta a gusto, tenga confianza y que eso yo creo que potenciará la mejora del propio jugador, ¿no? Tanto la relación con el ayudante como el establecimiento de objetivos. Si nos puedes hablar un poquito de ese establecimiento de objetivos. Pues estos objetivos es curioso, ¿no? Porque lo hacíamos tanto a nivel individual, que no os lo he explicado, como a nivel colectivo. O sea, trabajábamos el individual y el colectivo. Entonces yo empecé haciéndolo mensualmente. Me acuerdo que el primer año en San Cugat lo hacía mensualmente. Tenía más tiempo, no tenía hijos. Vivía, bueno, ya no os tengo que explicar nada, ¿no? Pero claro, esto al final te acaba ahogando, ¿no? Y tampoco es plan de que tu trabajo te provoque un agobio y una ansiedad. Y dije, bueno, vamos a disfrutar un poco. Al final tampoco hay tantas sesiones en un mes, porque en UESC solo trabajábamos 3 días, no trabajábamos 4 como en Peña, ¿no? Y lo que hice fue pasarlo a cada 2 meses, ¿no? Entonces te da para observar mucho más y establecíamos objetivos actitudinales a nivel de ataque, a nivel de defensa y a nivel de equipo. ¿Vale? Pues actitudinales, 2 como máximo, 2 muy concretos, ¿no? A nivel de ataque, como mucho eran 3 objetivos. De defensa, si habían 3 de ataque, eran 2 de defensa. Si habían 2 de hacía 3 o 2 o 2 o 3. ¿Vale? Ataque, defensa y a nivel de equipo, un ítem que hiciera sumar a aquel jugador a nivel del equipo, ¿no? Entonces, cuando acababa este mes, bueno, este jugador se llevaba la hoja. Era muy curioso, porque el jugador estaba deseando tener esta hoja, porque se la llevaba y se la colgaba en su habitación. Y al final de los 2 meses, cuando yo quedaba con él para hacer una reunión de unos 10 minutos, le pedía que esta valoración me la trayera valorada, o sea, con una nota. Con una nota, en este caso, yo empecé pues del 1 al 10. Ahora lo hago ya de manera más competencial, lo hago del 1 al 4, porque obligas al jugador a mojarse, ¿no? O al 3, o el 4, o el 2, o el 1, ¿no? Es mucho más competencial. Entonces, el jugador viene con las notas puestas, si está completamente a su lead, un 4, y si no está a su lead, es un 1, ¿no? Él viene y yo pido a los 3 entrenadores que me puntúen a aquel jugador, que es un momento al final, ¿vale? Porque no son tantos ítems y es del 1 al 4, me puntúas. Y lo que me hace el Excel es darme una media de esas puntuaciones, ¿vale? Y debajo del Excel te aparece un gráfico radar de cómo se ve el jugador con esos objetivos, al lado cómo lo ve el cuerpo técnico y abajo qué diferencia hay entre el cuerpo técnico y el jugador. ¿Vale? Entonces te da para establecer una conversa de unos 10 minutos, era rápida porque la hacíamos incluso en pista, en la mesa de anotadores, hacíamos esta conversa donde veíamos el jugador que estaba muy, muy lejos, cómo lo veíamos los entrenadores, y decíamos, bueno, aquí pasa algo, ¿no? ¿Cuál es tu realidad y cuál es nuestra realidad? Vamos a ver cómo podemos acercar posturas al jugador que iba, incluso que era demasiado exigente con él mismo y se valoraba mucho más bajo que los entrenadores, ¿no? Si era para una cosa o para otra, iba muy bien, porque establecías muchos nexos de unión con el jugador. Muchos. Y de la misma manera lo hacíamos con todo el equipo. Los entrenadores marcábamos los primeros objetivos y después dábamos la hoja en el vestuario, se metía todo el equipo dentro del vestuario y tenían que decidir a un consenso para evaluarse cada ítem. ¿Vale? Y esto era muy divertido porque tardaban mucho más de lo esperado siempre, pero era una dinámica de grupo potentísima. Porque claro, ponerse de acuerdo en saber si defendemos bien los cortes del lado débil al lado fuerte, pues uno dice que sí y el que tiene la percepción de que no defendemos bien te va a decir que no. Entonces ya está liada, ¿no? Tienen que llegar a un consenso de equipo de por qué no defienden bien. Y siempre acababan a medias, ¿no? Siempre decían, pues esto hay que volverlo a redactar para hacerlo de otra manera, ¿no? Pero siempre les daba la sensación de estar evolucionando y esto es bonito y yo creo que es muy útil. Yo creo que hay, pues igual, cada respuesta tuya, Óscar, como siempre, que puede pasar cuando hablo contigo, es un libro abierto, es complicado como acotarlo todo, ¿no? Pero voy a intentar, ya ves, está costándome hoy especialmente el hecho de ser capaz de recoger todas tus buenas ideas, ¿eh? Pero en esa línea, yo creo que hay varias cosas a tener en cuenta. La primera de ellas, para mí fundamental, el trabajo continuo de los objetivos, porque en muchos casos yo creo que como entrenadores tenemos esa idea, ¿no? De plantear objetivos al principio de temporada y esa tendencia se va perdiendo a medida que pasan los meses, con lo cual yo creo que ese acierto brutal por tu parte de decir, bueno, ese trabajo va a ser continuado realmente y sí vamos a usar esos objetivos para el crecimiento. Segunda cosa muy importante, el involucrar al jugador justamente en ese establecer objetivos, porque en muchos casos es unidireccional
y yo como entrenador te digo a ti lo que tienes que hacer y tú lo haces o no lo haces. Yo creo que justamente vuestro enfoque va muy de la mano también del que predicamos, digamos, de la psicología del deporte, en el sentido de que el jugador no es un ente que recibe, sino que es un ente que negocia y que es tanto partícipe en la hora de plantearlos como en la hora de evaluarlos, y eso hace que realmente se los crea mucho más, ¿no? Que al final esa idea también es que hay que ver, si tú quieres que el jugador tenga cierto rol, también hay que convencerle y involucrar en esa discusión, y hacerlo mediante objetivos me parece fundamental. Y luego, un par de ideas más, unas que realmente a nivel de competencia, el trabajo de objetivos remarca justamente lo que decías tú ahora, es decir, que el jugador ve ese progreso porque justamente está tachando ítems o está puntuándose y está viendo que avanza en su desarrollo como jugador. Y luego, ya como último tema, que hablabas tú del trabajo de objetivos con el equipo, lo que la ciencia muestra es que cuando hablamos de team building o de creación de equipo, cualquier dinámica bien planteada, se entiende, pero que tenga en cuenta establecer objetivos es la que más funciona. O sea, se tienen a la cabeza muchas ideas de creación de equipo, team building, etcétera, pero aquella que es la que realmente incorpora una interacción y que incorpora ese trabajo de objetivos es la que favorece más que haya esta unión, este vínculo del cual hablabas tú por tu cuenta. Y yo creo que justamente todo lo que te explicabas desde el punto de vista científico, no sé si me he dejado algo, Aritz, cuadra perfectamente. Sí, yo únicamente añadir que me ha gustado mucho la idea esa de comparar un poquito, ¿no? El radar que comentabas de cómo vemos el cuerpo técnico al jugador y cómo se ve el jugador a sí mismo, ¿no? Porque precisamente esa comparación nos dará muchísima información sobre precisamente dónde estamos cada uno, ¿no? Si estamos muy lejos en cuanto a cómo lo vemos nosotros y cómo se ve él, tanto para lo bueno, es decir, en cuanto a que, bueno, estamos más o menos parejos, vemos que tiene estas fortalezas y estas debilidades, o para esos momentos en los que, por una cuestión de autoestima, de autoconfianza, el jugador quizá no se vea con una serie de virtudes que, sin embargo, el cuerpo técnico sí que se las ve, ¿no? Y eso es una herramienta súper potente para poder trabajar incluso aspectos psicológicos como la autoconfianza, sin ir más lejos, ¿no? El saber dónde está ese jugador, cómo se ve a sí mismo, para nosotros poder ayudarle en el caso concreto de que se encuentre en un estado en el que no esté bien de confianza, por ejemplo. Justamente en esa línea, Óscar, si te parece, cuéntanos cómo trabajas esa confianza con el jugador, porque a veces es justamente ese jugador que tiene sobre el papel, ¿no? Tiene ese talento, esas capacidades para jugar, pero que a veces no lo muestra tanto, a lo mejor sin entrenamientos, no tanto en competiciones. ¿Cómo trabajas justamente esta confianza con ellos? No es fácil, ¿eh? Yo creo que es la parte más difícil de un entrenador, ¿no? Cuando tú sabes que ese jugador está pasando una mala racha o simplemente no le salen las cosas, ¿no? Estas expectativas de éxito que tienen los jugadores y que no siempre se cumplen, porque ojalá se cumplieran todas nuestras expectativas de éxito, ¿no? Pero la vida, al final, no se vive, ¿no? De expectativas. Tú puedes tener unas expectativas, pero bueno, te van apareciendo obstáculos que tienes que ir superando y según cómo los superes te forman hacia una dirección o hacia otra, ¿no? Pero sí que son experiencias que se le van dando al jugador. Intento, sobre todo, centrarme en que el jugador tenga muy claro el fin en mente. Al final, si yo tengo muy claro dónde voy, dónde tengo que llevar, todo lo que pase forma parte del progreso, ¿no? Y del camino, tanto para lo bueno como para lo malo. Si el jugador pierde de vista el fin en mente, es cuando el jugador se centra solamente en lo que tiene delante, le vaya bien o le vaya mal. Esto cuesta muchísimo, ¿eh? O sea, hay jugadores que sí que son capaces de hacerlo y jugadores que no son capaces de saltar este obstáculo para decir, vale, es que yo tengo que llegar allí, ¿no? Y el típico 4 que tenemos muy grande, pero que sabemos que va a acabar jugando por fuera, ¿no? Y que, claro, el infantil, si le haces botar el balón, la pierde, y la pierde, y la pierde. Y otro partido, pues tienes que hacerle subir el balón. Y sabes que vas a perder muchos balones. Y en vez de ganar de 20, ganas de 10. Pero es que estás ganando otras cosas por el camino, ¿no? Entonces, tú también como entrenador tienes que ver qué es lo que quieres, ¿no? Si una victoria abultada, que no te lleva a nada, porque este jugador debajo de aro puede meter 40 puntos tranquilamente, o que este jugador crezca, pero para esto es muy importante tú tener muy claro
cuál es el fin en mente que tiene cada jugador y que tú tienes en cada jugador, ¿no? Al final es una verdad compartida, como decía Aritz, ¿no? Es una cosa mutua. Yo creo que este largo plazo, que parece que es fundamental justamente en el desarrollo de jugadores, ¿no? Yo creo que a cualquier edad, pero especialmente en formación, y que a veces cuesta muchísimo, ¿no? O sea, el priorizar, y de hecho has dicho un par de cosas antes que también me han recordado justamente este largo plazo, ¿no? Pero la importancia de no pensar en mañana, sino pensar en que ese jugador, como decías tú ahora, pues va a ser más bien un 3 o incluso un 2 que un 4, que el cuerpo de infantil o de cadete incluso le pide ser 4, pero que tú ya ves que por familia, por lo que sea, mucho crecimiento no va a tener, con lo cual le va a tocar por fuera. Y pensar en el largo plazo yo creo que es muy complicado, justamente porque el contexto formativo, no sé si Óscar, esto coincidirás conmigo, tampoco ayuda probablemente a que la gente pueda pensar en largo plazo. Hablo de clubs, no creo que no es tu caso por los clubs que has dicho, pero clubs que pueden priorizar, por ejemplo, el resultado por encima de la formación, a familias incluso que pueden pensar o poner expectativas, como decías tú antes, en sus hijos e hijas, más pensando en el desarrollo a corto plazo que en largo plazo. Entonces, no sé cómo gestionas tú estos momentos, si aparece una situación de este tipo dentro de tu equipo, o cómo lo concibes, podríamos decir. Intento hablar mucho con los jugadores, y tener estos momentos de confianza, ¿vale? De que proporcionan y que de hecho aún hace que tenga contacto con la mayoría de ellos cuando he dejado clubs o he dejado allí donde he ido, ¿no? Y con los que más confianza he tenido, con los que han sido estos 4 escogidos que han podido estar conmigo, pues aún tengo mucha confianza con ellos, ¿no? Pero no es fácil, ¿no? Y cuando el contexto de este jugador no ayuda, pues sigue siendo muy difícil, ¿no? Y cuando aparecen representantes, aún es más difícil todavía, ¿no? Porque cada uno tiene en cuenta sus intereses pero esto es un entorno que nos rodea a todos. Todo el mundo tenemos un entorno, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es ser capaces de reconocer este entorno que tenemos y tener muy claro qué es lo que me interesa a mí como persona o como jugador en este caso, ¿no? Y que voy a tener pues muchas cosas que me incidan, ¿no? Esto es como que a mí ahora mismo pues me puede llamar el hecho de estar en el sofá viendo la tele, ¿no? Pero hay otras cosas que me puedan gustar más, ¿no? Pues estoy aquí y el ahora, ¿no? Y el disfrutar de cada momento. No es fácil porque esto depende también un poco de la madurez de cada jugador, depende de la familia y del contexto que tenga cada jugador, de las experiencias que haya tenido antes, y yo creo que también es faena de los entrenadores, que yo creo que esto sí que lo pueden entender, hacerle entender al jugador que se puede hacer todo un poco, que en una misma temporada, yo siempre digo que hay 2 periodos, el periodo formativo y el periodo competitivo. Cuando estamos en periodo formativo, pues el fulanito de tal puede jugar, en vez de 4, puede jugar de 1. Vamos a perder balones, vamos a arriesgar al contraataque, porque estamos en un periodo formativo, es decir, que tenemos que tomar riesgos, ¿vale? ¿Para qué? Para formarnos. Pero hay un momento que decimos, vale, ahora, esta semana, porque jugamos un campeonato X, es periodo competitivo. Vamos a buscar situaciones de rendimiento. ¿Cuáles son las situaciones de rendimiento? Aquellas que nos dan puntos inmediatos. Y el jugador, os puedo prometer, el infantil, que ya lo entiende. Que ahora toca meterlas, ¿no? Pero para esto es muy importante que el jugador, y se le tiene que poder explicar, oye, estamos en periodo formativo. En periodo formativo te voy a, perdonadme la expresión, ¿no? Te voy a apretar un poco y te voy a estar sacando constantemente de tu zona de confort, ¿vale? Porque a mí, que me enseñes ya lo que sabes hacer, no te va a hacer mejor jugador. En cambio, en una fase de rendimiento, ¿vale? Voy a dar cuáles son tus puntos fuertes. Estos vamos a potenciarlos más. Voy a darte el valor donde tú lo quieres y donde más te gusta. Y ahora hazlo lo mejor que sabes hacer. Pero toca. Entonces, el jugador cuando sabe cuándo toca cada cosa, es cuando contextualiza y cada vez le costará un poco menos salir de esta zona de confort. Tanto para un periodo como en el otro. Has hablado del entorno, de la influencia que tiene el entorno que tiene el jugador, has comentado los representantes, pero te quería preguntar en concreto cómo gestionas la relación con las familias en este periodo formativo del jugador o de la jugadora. ¿Qué situaciones sueles encontrarte que puedan, por un lado, o ayudar al jugador en su desarrollo como deportista y como persona, o perjudicar, por el contrario? La verdad es que
he tenido bastante suerte en este sentido. Es decir, desde que en todos los clubes donde he entrenado me he encontrado familias que han ayudado bastante. No quiere decir que no haya tenido familias que no hayan ayudado, ¿no? Seguramente tengo familias que hayan mirado para sus intereses o para que su hijo o su hija estén en la selección catalana o para que etc, etc, etc. Pero intento tener muy poco contacto con las familias, ¿vale? Porque pienso que al final yo soy el entrenador y intento, el contacto es un poco el mínimo, ¿no? Y el decirle a las familias, hostia, pues si hay algún momento que yo creo que el jugador está pasando un mal momento, sí que podemos comentar y hacer un pequeño comentario a los padres, ¿no? De, ostras, pues creemos que le pasa algo a nivel de estudios, le pasa algo, tal. Sí que abro también la posibilidad de que las familias, cuando ha ocurrido pues, algún fallecimiento familiar, alguna situación de separación, alguna situación emocionalmente conflictiva, me llamen y me lo digan, ¿no? Porque yo esto lo he de saber de cara a cómo afrontar cualquier otra cosa o cualquier feedback que yo le pueda ofrecer a aquel jugador, ¿no? Yo he de saber qué es lo que le está pasando, ¿vale? Porque al final el jugador vive situaciones en su vida que muchas veces él no es coprotagonista, es decir, lo vive como actor secundario, una separación, un fallecimiento de un familiar, cualquier otra cosa, y que le puede afectar muchísimo en su juego, en su forma de ser y en su carácter. Esto sí que me gusta que me informen, ¿no? Pero intento convertir un poco el equipo en un búnker, ¿no? Para que ellos también se sientan cómodos y se puedan expresar totalmente, porque al final hemos de dejar que el jugador se exprese y luego hay que saber domarlo, ¿eh? Porque que el jugador se exprese también hay que saberlo domar. En esta línea que decías ahora me parece muy interesante. Yo creo que se puede vincular con lo que decías antes, ¿no? Es decir, cuando estamos en periodo formativo, tú lo definías de esta forma, creo, vamos a generar las condiciones de entrenamiento diferentes, distintas, justamente para que se pueda potenciar, y entiendo que va en esta línea también de que pueda expandirse. Luego ya en todo caso ya será el momento de acotar posteriormente o de domarlo, como decías tú ahora con otras palabras. Me gustaría preguntarte sobre todo sobre cómo generas o cómo estructuras el contexto de entrenamiento justamente para que permita este desarrollo más autónomo que decías antes, ¿no? Justamente ponías el ejemplo, si no recuerdo mal, de tengo ayudantes que su tarea es más estar por allí y resolver dudas más que dirigir. Entonces, es más crear un contexto, si lo entiendo bien, que permita ese desarrollo del jugador. ¿Qué tienes en cuenta o cómo conceptualizas ese contexto de entrenamiento justamente para que el jugador, digamos, florezca de esa forma? Intento poner pocos límites, en el sentido de que yo al jugador le explico que tiene que hacer una determinada cosa, pero el jugador sabe que la puede hacer de muchas maneras diferentes, ¿no? Entonces, esto va a ocasionar una respuesta del contrario, pero tampoco sabemos cuál va a ser esta respuesta del contrario. Puede ser condicionada o no puede ser condicionada, ¿no? Pero quizás yo de esto no me ocupe, se ocupe el entrenador que está conmigo en el campo, ¿no? Y él diga, uy, pues la defensa no tiene demasiados hándicaps, vamos a añadirle un hándicap, o a este jugador le añado un hándicap y a este no le añado un hándicap, ¿no? Entonces, según, ¿vale? Lo que sí que intento es hacer ejercicios o contextos de aprendizaje suficientemente abiertos que permitan que el jugador pueda tomar decisiones. ¿Cuántas? Depende del tipo de jugador. Habrá un jugador que te admita muchísimo, un ejercicio muy abierto donde él tome muchas decisiones porque sea capaz, ¿no? De su mecanismo de percepción sea muy grande y sea capaz de percibir muchas cosas y de decidir y de actuar, y otros jugadores que necesiten, ¿no? Al final, la creatividad, para trabajarla, no todo vale, ¿no? Yo siempre he dicho que para trabajar la creatividad no podemos decir, no, yo juego abierto, no. La creatividad, para trabajarla, hay que ponerle límites primero, ¿no? Y dentro de estos límites, expándete. Cuando te hayas expandido y estés cómodo en estos límites, vamos a abrirlos un poquito más, ¿no? Pero no se le puede dar a un jugador mini, haz lo que te dé la gana, como te dé la gana, ¿no? Porque esto entonces sería una anarquía absoluta, ¿no? El jugador también tiene que conocer que hay una serie de normas y una serie de cosas que se tienen que cumplir sí o sí y que forman parte de una disciplina táctica que le va a hacer crecer como jugador. Y que a lo mejor viene tu entrenador y le propone otra disciplina táctica, pero esto forma parte de su formación como jugador, ¿vale? Te van a llegar muchísimos entrenadores diferentes y de todos tienes que sacar algo y meterlo en la mochila, porque de todo el mundo se aprende, lo que has dicho tú antes, ¿no? Incluso se aprende de los que no te gustan.
Porque seguro que no te gusta aquella manera de hacer baloncesto y ya no lo vas a hacer. Pero esta actitud de querer aprender constantemente y de tener gente que vas a trabajar al lado que no te guste y vas a tener que trabajar al 100% igual. Porque forma parte de nuestro trabajo. Y es al final, esta es la actitud de querer más, ¿no? Constantemente. En esta línea, creo que has hecho una cosa muy interesante, el dar autonomía dentro de unos límites, ¿no? Nosotros en psicología del deporte hay un estilo que se llama estilo de apoyo a la autonomía, justamente, que explicamos mucho como entrenadores y que muchas veces la respuesta que recibes en los talleres y esto es justamente esa, ¿no? Pero yo no le puedo dar autonomía al jugador porque va a hacer lo que quiera. Y lo que explicamos es justamente, Óscar, lo que tú decías ahora. O sea, hay que saber qué límites le das a esa autonomía que le das al jugador. Y sobre todo, si le pones límites, explicar por qué están esos límites. Y yo creo que estas dos ideas son muy interesantes por la parte explicada de cómo tú lo trabajas habitualmente y por vincularlos con la psicología del deporte, que no es únicamente la autonomía porque sí, como decías tú, sino que hay que hacerlo de forma personalizada, idealmente, y sobre todo ir variando estos límites porque el jugador se va a ir desarrollando y no le puedes dar la misma autonomía a un senior de Copa Cataluña o que está en EVA o donde sea, la que le puedes dar a un premini. Pero sí, ese premini tiene que tener autonomía también. El tema es en qué grado y de qué forma, ¿no? Pero el hecho de dar autonomía al jugador de formas distintas, que es un reto, como decías tú antes también, porque implica generar un contexto de entrenamiento mucho más cambiante y sobre el cual, como entrenador, hay que estar mucho más preparado para lo inesperado, probablemente. Y también yo creo que eso implica una mayor preparación por la parte del entrenador, porque no es lo mismo preparar un entrenamiento que va a ser ABC, en cierta forma, que preparar un contexto de entrenamiento que va a ser cambiante, con condiciones que van a evolucionar, como decías tú, pues ahora le ponemos un hándicap a este, le ponemos a otro, pero siempre dentro de ese marco o de esos límites establecidos claros. Yo creo que ese es el punto importante aquí, ¿no? De autonomía sí, pero siempre dentro de estos límites que tú marcas como entrenador y que vas a poder, como decías tú muy bien con las manos antes también, pues abrir o cerrar. No sé si quieres apuntar alguna cosa más sobre esto. No, es que al final lo que es que tenemos que tener muy claro es que ellos son conscientes de estos límites y los entrenadores también lo somos, ¿no? Para trabajar todos a una, es muy importante que haya unidad en este conocimiento de estos límites, ¿no?